Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Un placer saludarles como siempre. Bueno, mire usted que los periodistas de la derecha, bueno, ya sabe usted, ahora resulta que no les gustó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señalan que era necesario solo un voto. Son personajes como Javier Lozano, como Loret, un tal Di Constanzo, entre otros. Es el ánimo solamente de tomar cualquier bandera. Y tenemos que aclarar todo esto, porque la ponencia del ministro Pérez Dayán no era dejar en libertad a la señora Alejandra Cuevas. En la ponencia establecía mandar de regreso el expediente a la misma persona que decidió dejarla en prisión. Tendría que generarse otra vez otro amparo, otra vez el mismo problema de círculo vicioso en tanto no se resuelve de fondo el problema. ¿Quiénes reaccionaron? Bueno, pues, los del PRIAN son los mismos. Le voy a poner la postura del ministro Arturo Saldívar, que ha sido interpretada a gusto y contentillo del PRIAN. ¿Qué piden? Pues piden una carambola de dos bandas. Creo que el que debe estar muy preocupado se llama Alejandro Gertz Manero. No tiene por qué estar preocupado en este contexto el ministro Arturo Saldívar, porque la propuesta que hizo Saldívar es analizar de fondo y además sería un amparo liso y llano para la imputada por el fiscal. Se dijo en la misma sesión de la Suprema Corte de Justicia ayer que esta situación podría generar un conflicto, pero a la parte afectada, no al fiscal. Pero bueno, como se las gastan para hablar en contra y de todo, hay de trasfondo, por supuesto, un tema muy político electoral. Saben que están abajo en las preferencias del voto, saben que se acaba el PRIAN-RD y salen en contra. Políticos y periodistas. Reventaron a la Suprema Corte por caso Alejandra Cuevas. Vivimos una dictadura. ¡Qué barbaridad! Esto lo vienen diciendo desde 2018. La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió analizar el caso a fondo, pero continuará en prisión la mujer acusada por el homicidio del hermano de Gertz Manero. Sí, pero si han dado igual la sentencia que presentó Pérez Dayán, la señora iba a permanecer en prisión. Eso no lo dicen. Bueno, pues ya dicen que Arturo Saldívar se negó a dar el voto, que le dio la vuelta, que las llamadas de Gertz Manero, la abogada Marta Patricia Velázquez, no sé ni quién sea, pero que vive en una dictadura, la ley se aplica por consigna, fuera Gertz, Saldívar, AMLO, de todo, mire usted, ahí tiene a Lozano. Que Javier Lozano, ¿no? Bueno, pues aparece hasta Loretito. Le digo que un tal Di Constanzo, no sé de qué es, Mario Di Constanzo, es ex diputado y presidente de la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. No sé cuál sea esa organización, pero ha de haber sido uno de los perjudicados con este viraje que se ha dado en el país. Loreta Ortiz, los cómplices, dicen de complicidades, el debate, cuánto deberá esperar, como si Loret ya siente que le pisan los callos. Ahora bien, esto que tanto pregonan los llamados periodistas, como Loretito y todos ellos, a ver, se propuso por parte del ministro Pérez Dayán regresar el expediente al mismo juez, es una jueza creo, que decidió sobre el caso. La propuesta es ir a fondo, a la brevedad por supuesto, y darle un amparo liso y llano a la persona imputada. Aquí el que pierde es Gertz Manero, no pierde, ni siquiera se puede cuestionar al fiscal, en este caso, al ministro presidente. La Corte quiere darle un amparo total a su sobrina, eso es lo que busca la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta información de la política online está más apegada a la realidad de lo que tanto hablan, en este caso, Loret, Di Constanzo, y otra abogada, pues Lozano, el de Copelas o Cuello, son puros impresentables, pero bueno, de todas maneras no podemos dejar
agarran cualquier bandera, no tienen ideología, no tienen siquiera un mínimo de vergüenza. Ya hay 5 ministros que adelantaron su posición, libertad inmediata para Alejandra Cuevas, el resto también sugirió que va por una resolución de fondo. La situación de Alejandro Gers Manero es dramática. El Pleno de la Suprema Corte decidió rechazar el proyecto de Alberto Pérez Dayán y entrar al fondo de la discusión sobre ratificar o negar el amparo para Alejandra Cuevas, la sobrina de Alejandro Gers Manero. Se trata de un revés enorme para el fiscal general de la República, quien creía, así lo demuestran los audios filtrados, que el proyecto de Pérez Dayán era demasiado suave. Ahora deberá enfrentar la posibilidad de que su acusación quede completamente en desecho. Sí, como todo parece indicar, el Pleno de la Corte concede el amparo liso y llano para su sobrina y lo deja en libertad. La política online había anticipado varias semanas atrás que Arturo Saldívar, ministro presidente de la Corte, ya había anunciado entre sus interlocutores que habría reunido los votos para obtener la libertad inmediata de Alejandra Cuevas. En esta sesión del Pleno quedó demostrado que al menos 5 ministros votarán en favor de la sobrina: José Luis González Alcántara, Luis María Aguilar, Norma Piña, Margarita Ríos Farjat y Javier Lainez. Cuidado, dice, esto no significa que el resto se haya expresado a favor de Gers. Por el contrario, la mayoría cuestionó con dureza todo el proceso que enfrentó Alejandra Cuevas. Es muy probable que se consolide una mayoría muy robusta para conceder el amparo liso y llano, lo que significaría un durísimo golpe para Gers. De hecho, la mayoría de los ministros de la Corte criticaron el proyecto de Pérez Dayán porque otorgaba el amparo para efectos, pero reponía el proceso. Es decir, dejaba abierta la posibilidad para que el litigio respecto a su libertad siguiera el larguísimo trayecto de los tribunales mexicanos. Estoy en contra porque no son suficientes esos efectos, se quejó González Alcántara. Entonces, esta es la realidad y esto es el posicionamiento del ministro Arturo Saldívar, que es falso que se haya entregado, al contrario, estableció su postura firme respecto a ir al fondo del asunto y conceder un amparo, sí, pero de fondo a la imputada. Voy a expresar mi posicionamiento en este asunto. Antes que nada quiero expresarle al señor ministro ponente mi reconocimiento por su proyecto, que se funda o fundamenta en el criterio mayoritario de este Tribunal Pleno hasta el día de hoy en relación con la revisión adhesiva, criterio que yo no he compartido desde hace mucho tiempo. Quiero expresar que no comparto el proyecto que se nos presenta a nuestra consideración por 2 razones principales. La primera, que tiene que ver con la finalidad de la atracción. Cuando propuse este Tribunal Pleno a traer este asunto tan delicado e importante y que fue aprobado por 8 integrantes de este Tribunal Pleno, la idea era resolver el fondo del asunto. En definitiva, el proyecto, como ya se ha dicho aquí, confirma la sentencia recurrida, remite el asunto a la sala responsable para que pueda dictar en libertad de jurisdicción una nueva resolución que confirme la impugnada en este amparo u otra en que revoque el auto de formal prisión. Pensar que este Tribunal Constitucional, 4 meses después de haber atraído un asunto, dicte una resolución muy similar a la que hubiera dictado el Tribunal colegiado hace 4 meses, me parece que no tendría ningún sentido la atracción. Si nosotros aprobáramos este asunto, pues implicaría que se remite otra vez a la sala responsable, dicta una resolución en el sentido que sea, esta será nuevamente impugnada en amparo, la sentencia de amparo será nuevamente recurrida y probablemente dentro de un año estaremos exactamente en el mismo lugar. Ya me parece que esto no es correcto para ninguna de las 2 partes, ni para la quejosa que está privada de su libertad, pero tampoco para quien acude como víctima de un delito particularmente delicado y grave. De tal suerte que a mí me parece que, de conformidad con lo que debe ser una atracción, debemos resolver el fondo del asunto con un estudio donde analicemos todas las pruebas
y podamos llegar a la conclusión que cada uno y cada uno de nosotros podamos estar. Entonces, esa es una primera objeción, es una objeción de carácter de política judicial que tiene que ver con la razón por las cuales atraemos un asunto no solo a una de las salas de la Corte, sino al Tribunal Pleno. Mi segunda objeción es de carácter técnico. El proyecto establece que son infundados los agravios de los recurrentes principales y a partir de ahí declara sin materia la revisión adhesiva interpuesta por la quejosa. No comparto esta conclusión. De acuerdo con el criterio que he sostenido desde hace casi una década, estimo que antes de determinar si se debe o no confirmar la sentencia recurrida en sus términos, se deben analizar los agravios de la revisión adhesiva. Aquellos, específicamente aquellos en que la quejosa, el recurrente, alega que el amparo, la jueza de amparo no debió constreñirse a dar un amparo para efectos, sino debió analizar todos los conceptos de violación y decantarse por un amparo liso y llano. Esto tiene fundamento tanto en el artículo 189 de la Ley de Amparo, que establece que en los asuntos del orden penal los jueces de amparo deben dar preferencia al estudio de cuestiones de fondo de las cuales se pueda desprender la extinción de la acción penal o la inocencia de la parte quejosa, incluso de oficio, en relación con el artículo 17 de la Constitución, tercer párrafo, que dice: siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. De tal suerte que, como lo mencioné al inicio de esta intervención, yo he sostenido desde hace casi una década, en particular al votarse la contradicción de tesis 300/2010, pero también en las contradicciones de tesis 226/2017, 483/2013 y en innumerables casos que voté en la primera sala cuando fui integrante de ella, que el recurso de revisión adhesiva no cumple, solo cumple su objetivo constitucional, si se interpreta en el sentido de que el recurrente adhesivo no solo puede expresar argumentos que refuercen o mejoren aquellas consideraciones del fallo recurrido que le favorecen, sino también impugnar aquellas consideraciones y puntos resolutivos que le fueron adversos. Esto lo he sostenido con mucha claridad en muchos precedentes, lo cual significa, en mi opinión, que el recurso de revisión adhesiva no puede declararse sin más, por el solo hecho que los agravios de la revisión principal resulten infundados. El hecho de que una persona no recurra a una sentencia de amparo en la vía principal dentro de los 10 días a que se refiere la ley de amparo no significa necesariamente que sea omisa o que esté consintiendo el fallo, pues la propia ley de amparo le da la oportunidad de adherirse al recurso que eventualmente interponga su contraparte. Puede haber muchas razones de estrategia de litigio, de estrategia procedimental, para no impugnar de entrada una resolución de la persona que aparentemente se ve beneficiada con ella y hacerlo cuando su contraparte la impugna. Esto me parece particularmente claro en materia penal, con la finalidad de no dilatar más los juicios de amparo o los procedimientos. No es extraño que una persona que está sujeta a un proceso penal decida en un primer momento no recurrir una sentencia de amparo, asentando con ello en principio el sentido y consideraciones de la resolución. Sin embargo, cuando se impugna esta decisión por su contraparte, resurge el derecho de poderle impugnar. La decisión de no impugnar solo podrá considerarse definitiva hasta que la parte contraria no interponga el recurso principal o lo haga y no se interponga por la persona aparentemente beneficiada la revisión adhesiva.
Desde mi opinión, desde mi punto de vista, esta interpretación de la Constitución y de la Ley de Amparo no solo es la más acorde al principio pro actione, sino que es además la que permite garantizar de forma plena los principios de igualdad procesal y de justicia pronta y completa. Ello es así, ya que de esta manera se permite al revisor contar con todos los elementos para resolver en definitiva la controversia en cuestión, al permitírsele pronunciarse respecto de todos y cada uno de los aspectos en debate cuyo estudio resulta necesario. A mí me parece que para poder resolver este asunto no basta que tengamos a la vista los agravios de la revisión principal, sino tenemos que tener un estudio sobre los agravios de la revisión adhesiva y sobre las pruebas de cargo y de descargo para poder tomar una determinación. Esta interpretación no riñe con el carácter accesorio del recurso, pues dicha accesoriedad se refiere únicamente a la suerte o destino procesal del recurso, no a cuestiones de fondo, porque de ninguna manera genera una desventaja o desequilibrio procesal, únicamente implica optar por la interpretación que supone menos cargas y formalismos excesivos para los justiciables, especialmente en casos penales en los que está de por medio la libertad de las personas. A mí me parece que cuando está de por medio la libertad en casos como este, los formalismos de este tipo no pueden estar por encima de los derechos humanos. Como lo he venido señalando desde la citada contradicción de tesis 300 de 2010, todos los tribunales del país tenemos la obligación de privilegiar el estudio de fondo de los asuntos frente a la técnica, pues la técnica de las instituciones procesales y especialmente de una institución de vocación fundamentalmente garantista como es el juicio de amparo, no es más que un medio para conseguir un fin mayor, que es alcanzar una justicia adecuada y una tutela efectiva de los derechos fundamentales de todas las personas. En ningún caso los requisitos o la técnica procesal pueden interpretarse como fines en sí mismos, máximo cuando en este caso es viable encontrar una salida técnica, robusta y sana que nos permita resolver el fondo. No pierdo de vista que estos precedentes, sobre todo las contradicciones a las que he aludido, se dieron en el marco de la Ley de Amparo abrogada, pero son plenamente aplicables a la Ley de Amparo en vigor, puesto que el sistema es idéntico en este aspecto y además que yo ya he votado temas en la primera sala con la Ley de Amparo vigente, en que he sostenido reiteradamente que me parece que la revisión adhesiva no puede dejarse sin materia si son infundados los agravios de la revisión principal. Se tiene que analizar la revisión adhesiva y ahí la parte que aparentemente ganó el juicio de amparo puede obtener un beneficio mayor y es válido que haga estas impugnaciones. Por estas razones no me es posible votar con la propuesta. Primero, porque me parece que desvirtúa por completo la razón por la cual este Tribunal Constitucional atrajo el caso. Y simplemente batearíamos el bote y dejaríamos a las partes que siguieran en un mar de laberintos procesales con los grandes riesgos a la seguridad jurídica y a la continuación de violaciones a sus derechos humanos. Y en segundo lugar, porque técnicamente me parece que lo más correcto es analizar los agravios de la revisión adhesiva. Consecuentemente votaré en contra del proyecto y porque se nos presente una nueva propuesta en la cual se analice el fondo del asunto a la brevedad posible y que podamos determinar con todos los elementos si hay lugar para confirmar, ratificar el acto reclamado o se tiene que otorgar un amparo lisuiano a la quejosa. Para ello me parece que requerimos el análisis en un proyecto de los agravios de la revisión adhesiva y también analizar con mucho cuidado las pruebas de cargo y de descargo para poder resolver, reitero, a la mayor brevedad este asunto tan delicado y que implica los derechos humanos tanto de las víctimas como de quienes están siendo procesadas por estos delitos y que desde luego en este tema, como en cualquiera que resuelva la Suprema Corte y cualquier tribunal del país, se tendrá que hacer con perspectiva de género.
Es el discurso total, la intervención total. Yo sé que es algo largo, pero se aprovechan de eso, de que son términos técnicos, jurídicos, pero lo que dices, no podemos patear el bote. Si atrajimos este juicio es por lo delicado y tenemos que dar una respuesta de fondo, más por la cuestión de la persona involucrada. Incluso señala Saldívar, de manera breve, de forma breve, debe presentarse un nuevo proyecto que implique todo lo que se discutió el día de ayer, es decir, van por el amparo simple y llano, es decir, la libertad de la imputada, un golpe a Alejandro Gertz Manero, porque hay una evidente disparidad entre ambas partes. Uno tiene todo el poder, la otra parte pues debe respetarse sus derechos humanos. Es que ahí se quedan con sus rollos, ¿verdad? Amigas, amigos, están informados, yo regreso con más información.